libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, somos libres. En ti, Señor, somos libres. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos dar una alabanza al Señor esta mañana? De los que somos libres, damos una alabanza mejor. Amén, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, quiero invitarles, vamos a leer la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis vamos a leer el capítulo 4. Quiero darle un saludo muy especial a todos los hermanos, a los amigos, a los niños, a los jóvenes, adolescentes que están aquí también. Vamos a también darle la bienvenida a nuestra hermana Ana Carmen, que nos visita desde Colombia. Bienvenida, mi hermana, en el nombre del Señor Jesús.
Gracias a Dios por permitirnos reunir este día para adorarlo a Él, amén, para glorificarlo a Él. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, vamos a leer, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Amén. Gloria al Señor. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra, escuchen, daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Leamos todo lo que dice el verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria al Señor. Yo no sé, hermano, si usted en esta mañana entiende el Dios al que venimos a adorar, al Dios al que venimos a glorificar. Aleluya. Qué bueno nosotros reconocer a este Dios que está en esta mañana en este lugar. Y yo quiero invitarle, hermano, antes de que iniciemos a cantarle, a glorificarle a Él con todo nuestro corazón, que reconozcamos en esta mañana que Él, solamente Él es digno de alabanza y adoración. En esta semana estamos en una semana de alabanza, una semana de oración. Les decíamos anoche, el jueves, cómo nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo, nosotros somos esos tañedores, nuestras manos, nuestros labios, nuestra mente, hermanos, porque hasta ahí, en nuestra mente, muchas veces viene el enemigo y ataca ahí a los pensamientos y nos desvía del propósito de lo que nosotros estamos aquí en esta mañana. Estamos mirando que lo que dice la alabanza, esa expresión del ser humano para expresar amor, gratitud, exaltación, esa adoración que es esa reverencia, ese rendirnos en culto para Dios. Si nosotros entendemos que hoy venimos a este lugar a adorar a este Rey, a este Dios maravilloso, que los ancianos se quitan sus coronas y lo adoran y le dicen: santo, santo, santo. Porque usted y yo, hermano, que Dios nos ha lavado con su sangre, nos ha limpiado, nos rescató del mundo perdido y nos trajo a este lugar. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no glorificarlo? ¿Cómo no batir nuestras manos? ¿Cómo no decirle: Señor, estamos delante de tu presencia, oh Dios, para bendecir tu nombre, para exaltarte? Así que, hermano, adórelo, bata sus manos y digamos en esta mañana: Señor, bendícenos con tu Espíritu Santo, Dios. Aleluya, bata sus manos y alábelo. Gloria a Dios. Oh sí, Señor, tú eres santo, dígaselo a Él. Bata sus manos, su instrumento.
Señor en esta mañana. Pon de tu aceite en nuestra lámpara. Oh Señor, te adoramos. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré, si me alegraré, Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré, si me alegraré, convida vestido a las bodas, a mi rey pronto veré. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con victoria danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de su nombre anunciaré. Con el pandero, Aleluya. con óleo de alegría me has ungido, Gloria a tu nombre, con Señor. gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre anunciaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre anunciaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, oh, vamos a romper, 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 vamos a romper. Oh, ven, libérate. Celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor. Oh, ven, libérate. Celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Dígaselo al Señor. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás,
Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya, adoramos al Rey en esta hora. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, Adoremos al Rey, levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. sí, Señor, porque aquí está el Señor. Aquí está su presencia en esta mañana, oh Dios. Aleluya. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Oh, sí, Señor. Poder y gloria, Hermano, en esta unción mañana y victoria venimos a salen adorar de al su Rey. trono. Venimos a exaltarlo a Él. Adoremos al Rey. Oh, a darle las gracias por su amor. Adoremos al Rey. Adorarlo y glorificarlo porque Él es bueno. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Escucha, oh Alabanzas a Dios, tu nombre, Señor Jesús. nuestro clamor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Aliento eres tú, Bendito tu sopla nombre, Jesús. vida, Señor. Oh, maravilloso eres tú, Señor. Bendice su nombre. Escucha, oh Dios, Venimos a presentarnos delante de ti, Señor. nuestra oración. Oh, para que tú seas, Señor, viendo nuestra condición, Señor, y dándonos de tu Al presencia. estar ante ti, que tu gloria, Gracias, Dios, Señor, Señor, Padre celestial. tiene este lugar. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Levanta tu voz, hermano, y díselo al Señor. Si en verdad en esta mañana lo anhelas, si en verdad en esta mañana deseas sentirlo a Él. Somos sus hijos. Sí, amado Dios. Con el corazón
vida, Señor. Escucha, oh Dios, nuestra oración, al estar ante ti, que tu gloria, Señor, llene ese lugar. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Dígaselo al Señor. Levante su voz en esta mañana y dígale, Señor, te anhelamos a ti, oh Dios. Joven, levanta tu voz y díselo del corazón. Dile, Señor, te anhelamos. Te anhelamos. Oh sí, Señor, alguien esta mañana, tu hijo, tu hija, Señor, te anhela. Ayúdanos, Señor, a anhelar más tu presencia, oh Dios. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Dígale, te anhelamos, Señor, te anhelamos a ti, oh Dios, maravilloso. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos sus hijos, con el corazón clamamos. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que no deje de adorar y glorificar. Que me falte todo. Oh, hermano, esta mañana su presencia es real. Menos su Su presencia, presencia es real en medio que nuestro. se vayan Oh, todos, Dios, menos el que Espíritu tu presencia, Santo, Señor, tome el que control me de nuestras quiten vidas. todo. Padre amado, bendecido es tu pero nombre. algo jamás podrán lograr. Te adoramos. Que no deje de adorar y glorificar. Proceso, Gracias, Señor, por tu presencia. todo se fue. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Se espera. Gracias, amado Rey. Bendice Los que estaban con tu huyeron. Espíritu Santo tomando el control de nuestras vidas, Señor. Sé que sola
todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió ser conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, y Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, Dígaselo usted. menos su presencia. Levante su voz, hermano. Que se vayan todos, Que esta sea una oración cantada para el Señor. Espíritu Santo. Que se vayan todos, que nos quiten todo, pero que la presencia de Dios esté con nosotros en cada momento, en cada paso de nuestra vida. Sí, Señor. Dígaselo con el alma al Señor. Dígale que me falte todo. Que me falte todo, Señor. Menos su presencia. Joven, dile, Señor, que se pueden ir todos, pero que tu presencia esté conmigo, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de mis decisiones, de mi mente, de mi corazón, de mis pasos. Que en esta mañana, Señor, tú tomes el control de nuestras vidas. De adorar y glorificar. Que me falte todo, Todo, Señor, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. que yo deje. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje, Señor, que yo deje. Que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya, aleluya. Que nos falte todo menos tu presencia, Señor. Que se vayan todos los que están a nuestro alrededor, Señor, tal vez. Y nos sintamos a veces solos. Pero que su presencia nunca nos falte. Que su Espíritu Santo nunca nos falte. En medio de la prueba o la dificultad, que su presencia no nos falte. En medio, hermano, de ese problema que tienes tal vez en tu hogar, en tu familia, pero que la presencia de Dios nunca nos falte. Aleluya. Oh, hermano, tú eres un adorador en esta mañana. ¿Por qué no le das ese aplauso a Él con todo tu corazón y le dices: Señor, que tu presencia nunca me falte, Señor? Que tu Espíritu Santo, Señor, nunca me falte. Aleluya. Oh, sí, Señor, santo tú eres, oh Dios.
Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Bate esas manos para el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En esta mañana te damos. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Me gustaría escuchar una alabanza por parte de las hermanas. Una alabanza al Señor, hermanas. Una mujer agradecida con el Señor. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Un varón agradecido con el Señor. Amén. Los jóvenes y niños, una alabanza al Señor. Y todos juntos le decimos a Él. Aleluya. La gloria para Él. La gloria para Él. La gloria siempre para Él. Aleluya. La gloria para ti, Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Tengan la bondad. Vamos a dejar de micrófono con nuestro pastor y mientras que nuestro pastor nos da los anuncios, vamos a tomar la ofrenda. Amén. Por mí fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo.
en el culto. A veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta del valor de venir a la iglesia. Y yo quiero invitarle, aprovéchelo, hermano. No se enseñe a venir de vez en cuando y a dejar a Dios por allá. No, Dios es primero. Y cuando Dios sea primero en tu vida, muchas cosas alrededor de tu vida van a empezar la ruta correcta. Y hermanos, no es el tema aún, pero yo quiero que podamos entender un poquito esto, hermanos. Si desplazamos a Dios, te vas a equivocar con tus hijos, te vas a equivocar con tu esposa, te vas a equivocar en tu vida diaria, te vas a equivocar en tu trabajo. Trabajarás mucho, pero la Biblia dice que echan su jornal en saco roto. ¿Usted sabe lo que es echar estos florines en un saco roto? Yo sí los tengo, ¿verdad? Y son míos, ¿verdad? Y cuento con ellos, ¿verdad? Pero después los voy a buscar y ¿qué? Se fueron. Cuando tú quieras poner a Dios donde no está Dios, vas a perder muchas cosas de la vida y cuando te des cuenta, entonces uno a veces tiene que recoger lo que pudo haber construido a tiempo. Amén, hermano. Así que es muy importante esto. Yo le invito, hermano, qué bueno que usted diga, estoy cansado, pero es momento de adorar a Dios. Amén. Estoy cansado, pero hay un mundo que me necesita. Mi hermano querido, este no es tiempo de uno decir, no voy a culto porque me voy a ver una película. Yo no se lo aconsejo. No voy a culto porque ya fui esta semana a culto. Tampoco se lo aconsejo. Mis hermanos queridos, por favor mire noticias y mire cómo está el mundo. Este mundo, esto está delicado, hermanos. No se asuste, pero viva la realidad. Las potencias del mundo están la una contra la otra. Están, hermano, y están compitiendo por entre ellos quitarse en el poder. Hermano, páreme aquí tres personas acá, que cada uno tenga una posición importante y que el uno al otro le diga, me la vas a dar, y el otro diga que no, y el tercero diga, y yo no me dejo. ¿Qué termina ese diálogo de ellos? Pues en eso están las potencias del mundo. En eso están, hermanos, las potencias del mundo. Están en un tira, así mire, que no me dejo y que tú sí, que yo no y que nosotros. Y hermano, y a veces nosotros decimos, hoy no voy a culto que me va a ver una película. Yo no te lo aconsejo. Venga y démosle culto a Dios. Venga y diga, mi Dios es primero. Ya me regaló tantos días, tantas horas a la semana. ¿Cómo yo no voy a sacar tiempo para adorarle y cantarle y sentirle y bendecirle y decirle que Él es bueno? Amén. Así que lo invito a culto. Gloria a Dios. Hermanos, dentro de 8 días, el sábado, tenemos ayuno. Gloria a Dios. En ese tiempo se adora a Dios. Y el domingo tenemos nuestra actividad pro templo de cada mes. Amén. Así que qué bueno que todos podamos disponernos a apoyar, respaldar y contribuir con todo este proceso de la iglesia del Señor. También queremos recordar, hermanos, el voto que hicimos pro aulas de niños, pro cafetería. Hermanos, es en este mes, así que estamos invitando a todos nuestros hermanos, los que nos hemos comprometido a que podamos cumplir, y los que no puedan sumarse también a este voto, que es una tremenda bendición. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estos son los anuncios para esta semana con la ayuda del Señor. Recordando a la iglesia, tenemos nuestra convención. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estas son nuestras fiestas. Los días 7, 8 y 9 del mes de octubre tenemos nuestra convención. Gloria a Dios, bajo el lema de en su presencia. Amén. En su presencia será el lema de nuestra convención. Y hermanos, estamos invitando a todos los que hacen parte de los grupos de trabajo que por favor estemos activos, pendientes de nuestra responsabilidad en la convención. Los hermanos que han citado para los ensayos, hermanos, por favor, hermanos, estén atentos a ese llamado, presto a ese llamado. Es muy importante, hermanos, es podernos brindar para las cosas de Dios. Eso es adoración. Eso es adoración. Amén. Los niños, padre, los niños hay que traerlos a los ensayos. Eso es enseñarle a mis niños ¿qué? Adorar a Dios. Eso es enseñarles adoración. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Libro de Romanos capítulo 11 versículo 36. Acompáñeme a leer la palabra de Dios en esta hora. Libro de Romanos capítulo 11 versículo 36. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Romanos 11, 36. Gloria al Señor. Y cantamos una alabanza para nuestro Dios. Gloria a Dios. Libro de Romanos capítulo 11 verso 36. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Amén. Romanos 11, 36. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios, todos leámoslo a una misma voz. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea que por los siglos. Amén. Repitamos este versículo, por favor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya, hermano. A Él sea la gloria. Oh, aleluya, aleluya. Cada día de nuevo únicamente. Sí, Señor. Qué lindo quererle adorar, hermano. Señor. Señor. Te não tem nada mais em mim e que bendicionado. E eu sabo, Senhor me quer sabo. Terá bom governar minha vida, meu Senhor. Aleluya, aleluya. E adorado. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y adoraba. Y alzaba. Y alzaba. En profundidad de mi ser. Sí, Señor. Y quiera adorar. Hermano, dígaselo desde el corazón. Únicamente me quiero adorar.
Señor, Señor, mi corazón. Te amo gobernar mi vida, Señor. mi Señor. Señor, Y adoramos, y alzamos. y alzamos fuerte mi corazón. Aleluya. Y adoramos, y alzamos con profundidad de mi ser. Y adoramos, y alzamos Aleluya. con mi Aleluya. corazón. Aleluya. Y adoramos, y Aleluya. alzamos con profundidad de mi ser. Aleluya. Aleluya. Mi quiera adoramos. Señor, mi quiera adoramos. Aleluya. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que nos hable esta mañana. Que Dios nos bendiga con su palabra, amén. En esta oración vamos a orar por nuestros hermanos que cumplen años esta semana. Bueno, esta semana cumplieron años nuestro hermano José Kuhlman, nuestra hermana Olga también estuvo de cumpleaños, la hermana Rosa cumpleaños esta semana, la hermana Fanny también cumplen años esta semana. Que Dios les guarde, les bendiga y les ayude de manera especial. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Padre Santo. Yo te ruego, Dios, que nos hables esta mañana. Oh Dios, una vez más seas tú hablándonos, Dios eterno. Bendícenos con tu palabra, Señor Jesús. Que tu palabra llegue a nuestra vida, a nuestra necesidad y a nuestro corazón, Señor. Dispón nuestra vida, Señor. Ayúdanos que así sea, para recibirla, guardarla y obedecerla, Dios. Yo te ruego, Padre Santo, por mis hermanos, Dios, que esta semana cumplieron años y los que van a cumplir años. Te ruego que les bendigas y que les ayudes, Señor, de manera especial, Señor. Nuestro hermano José Kuhlman, Señor, ayúdale, Dios. Bendícele, Padre Santo, bendice su vida, Señor. Su hogar, todo de él, Señor. Nuestra hermana Olga, bendícela, ayúdala, Señor. Dios, bendice su vida, Dios eterno. Nuestra hermana Rosa, Señor, bendícela, ella, su familia, sus planes, sus proyectos están en tus manos, Señor. Nuestra hermana Fanny, Señor, bendícela, ayúdala, respáldala, Dios eterno, de manera grande y especial. Ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano, digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy viendo menos hermanos. Cerré los ojos para orar y no sé qué pasó. Yo cerré los ojos para orar y tenía aquí una visión de algunos hermanos y ya no están. Bueno, espero que no sea que se hayan ido con el Señor y el resto no. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, usted creerá que no, pero los pastores tenemos yo sé quién viene a culto y quién no viene a culto. Yo sé usted cuántas veces viene a culto, sé si vino o no vino, así que yo rapidito, y mientras oré se me desaparecieron algunos. Gloria a Dios. Hermanos, el lema para esta mañana es tenemos un lema general: libres por su presencia. Y esta mañana vamos a hablar sobre una adoración que trasciende. Amén.
Gloria al Señor. Permítame decirle algo muy importante, hermanos, o aclarar mejor algunos puntos muy importantes en cuanto a lo que es o no es la adoración. Amén. Permítame antes decirle, hermanos, esta mañana predicaba el hermano Kevin en el culto empapiamiento, y el hermano Kevin nos hablaba de la adoración y nos explicaba que toda nuestra vida es una adoración, y eso es verdad. Amén. Así que usted y yo adoramos a Dios, hermano, en la calle. Cuando usted va en un carro conduciendo, usted adora a Dios. Pastor, pero no estoy cantando. La manera en que usted conduce adora a Dios. Amén. En su trabajo, la manera en que usted trabaja, usted adora a Dios. La manera como es usted con su jefe, usted adora a Dios con su actitud con su jefe. Cuando usted es jefe, la manera en que usted se relacione con los empleados, usted adora a Dios de esa manera. Amén. Adoramos a Dios en la oficina, cuando estamos en cualquier actividad, cuando hablamos con una persona. Hay personas que van a decir: wow, me gusta hablar con esta persona porque esta persona tiene algo. Ese señor, esa señora, esa joven, esa compañera mía de colegio, de escuela, esa niña tiene algo. Pues tu actitud adora a Dios. Amén. Así que toda nuestra vida adora a Dios. Pero yo en esta mañana, y eso debe quedar muy claro, hermano, para que no pensemos que adorar a Dios solamente es cuando decimos vamos al culto a adorar a Dios. No, desde que usted incluso se levantó su vida, usted es un adorador a Dios. Y todo lo que haga en el día, usted es un adorador a Dios. Y todos nuestros comportamientos somos adoradores a Dios en todo. Amén. Pero yo esta mañana quiero hablar ya no de esa adoración, sino de la adoración que le damos a Dios en este lugar. Amén. La adoración que venimos a darle a Dios en este lugar. Gloria al Señor. Y creo que queda claro eso. Somos adoradores todas las 24 horas del día. Amén. En el trabajo, la escuela, el colegio, los negocios, con el jefe, si soy jefe, si soy empleado, mi actitud, mi respeto, hermano, todo habla de mí. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar de esa adoración aquí. Amén. Permítame decirle, hermanos, es importante aclarar algunos puntos, y es importante decir que los verdaderos adoradores no siempre son los cantantes. Amén. Y eso hay que tenerlo claro. A veces nosotros, y uno escucha que la gente dice: uy, los adoradores de la iglesia. Pero los verdaderos adoradores pueden o no pueden ser cantantes. Eso quiere decir que cada persona aquí cante. Claro, todos debemos de cantar, pero cuando digo cantantes que cantan, me refiero a los hermanos que están acá. Puede haber algún adorador allá mejor que alguno de los que está acá. Entonces es importante entender eso, hermano, que la adoración no depende de que yo sea un cantante o que yo sea un profesional de la música. No, la adoración es una actitud del corazón para Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. También es importante aclarar que no todos los cristianos saben lo que es adorar. Hay muchos cristianos que no saben lo que es adorar y la importancia de adorar a Dios. Y otra vez les digo, estamos hablando de estar aquí reunidos. Hay personas que no saben la importancia de darle a Dios la mejor adoración. Y hay personas que no han leído lo que la Biblia habla de lo que es adorar a Dios. Amén. Amén.
también déjeme decirle algo, hermanos. Y en esto de adorar a Dios, hermano que está aquí, hermana que está aquí, el Salmo capítulo 100 es uno de los que nos habla a nosotros de la manera en que cada persona debe venir a este lugar. Amén. Así que, y lo decimos tanto, y hay un peligro cuando las cosas se leen tanto o se dicen tanto que uno se acostumbra. Pero el Salmo 100 es una expresión de la manera en que un cristiano debe venir a este lugar. Y la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Amén. ¿Con qué? Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Hermano, mire, eso quiere decir que cuando un cristiano, estoy otra vez hablando de esta adoración, somos adoradores en todo lugar, pero cuando venimos a este lugar, un cristiano debe decir: voy a adorar a Dios, a la iglesia, y yo hoy voy a agradecerle a mi Dios, y tengo tanto por qué agradecerle a mi Dios por tantas cosas, que voy a entrar por esos pasillos y voy a alabar a Dios y voy a bendecir su nombre y le voy a decir que Él es grande, que Él es bueno, que Él es maravilloso, que Él merece todo lo mejor de mí. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces usted y yo, me incluyo ahí, entramos y de pronto no somos conscientes de eso? Y yo quiero que entienda y aclararle un término a usted también. Toda persona, cada hermano que viene acá, cada persona debe entender que él debe ser un adorador consciente. Porque cuando yo no soy un adorador consciente, hermanos, yo quiero que ustedes me escuchen esto. Yo puedo venir al culto y me agarro a escribirle a mi amigo por celular, y vaya problema en el que me estoy metiendo con Dios. Se dice: y no me ha pasado nada, pastor, y no te va a pasar por ahora. Pero un día Dios te va a decir: ¿tú sabes a lo que se reunían allá? ¿Tú sabes lo que era ese día solemne, respetuoso para hacerme culto? Hermanos, esto va más allá de lo que usted y yo hemos visto y creído. Pero aquí en este lugar está la presencia de Dios. Aquí en este lugar está la presencia de Dios. Amén. Amén. Vea, hermano, y eso debe llevarme a mí y a usted a tener cuidado. Mucho cuidado. Ayer estábamos en el velorio, ya en el último momento de la despedida de nuestro hermano Jan. Y yo le decía, el hermano Andrés estaba conmigo en el auto, y yo le decía al hermano Andrés: mire la reverencia que le hacemos a la muerte. Todos guardamos silencio. Todos nos vestimos de un traje oscuro por respeto a la muerte. Todos vamos en los autos despacio y haciendo reverencia. Hablamos pasito. La gente ante la muerte gime, exclama, llora. Hermano, la gente, los autos, cuando uno va en la fila, en la carrera fúnebre, en el desfile fúnebre, los demás personas que van en los autos se frenan y le dicen a usted: siga. Nadie te va a acosar, no escuchas que alguien te pite. En otro momento te pitarían muy duro. Eso lo hacemos ante la muerte. Pero hermano, ante la vida, el que está aquí es el dueño de la vida, es el dueño del cielo y de la tierra, es el omnipotente Dios, aleluya, es el soberano Dios de los cielos, iglesia. Vea, hermano, ante Él
ante la muerte, respétela, está bien, pero Él merece todo el honor y la gloria, el respeto y la reverencia. Es más, Él no respetó la muerte. Cuando se encontró con la muerte, le dijo a Lázaro: Lázaro, a ti te digo, levántate, aleluya. Y Lázaro se levantó. El niño de la viuda de Naín, cuando Jesús se lo encontró en el camino, Jesús no respetó la muerte. Jesús le dijo: niño, a ti te digo, levántate. Y ese niño se levantó. Y Jesús a la muerte le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Eso quiere decir, hermano, que si alguien merece en este lugar las alabanzas, los aplausos, la gloria, el reconocimiento, que yo me concentre para alabarle, es el dueño de todo este universo. ¿Le gustaría a usted darle un aplauso a Él y decirle algo con reverencia? Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, es importante entender, y estoy aclarando algunos puntos, es importante entender que yo puedo ofender a Dios con mi alabanza. Yo puedo ofender a Dios con mi alabanza. Pastor, ¿cómo? Sí. Nadab y Abiú enojaron a Dios. Y hermanos, vuelvo y les digo, a veces el mundo tenemos un día en que todos estaremos ante Dios. Así que hay hermanos que van a venir al culto y van a venir con mucha adoración, con profundidad, con entrega. Pero hay gente que puede, hermano, decir: yo no canto, yo no alabo, yo no digo, yo no. Pero dos hombres en la Biblia ofendieron a Dios porque le ofrecieron algo que Dios no estaba de acuerdo con ello. Y hermano, a Dios, yo quiero decirle algo, se le puede ofender. Otro punto, a Dios puede no gustarle la ofrenda que yo le traiga. A Dios le gustó la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. Iglesia, y eso tiene efectos. Caín no pudo avanzar nunca más a partir de allí. Caín no era un asesino. ¿Dónde empezó Caín? Ahí. Caín no era un asesino, no lo era. Eso no estaba en su corazón. Pero hermano, pequeñas cosas llevan a grandes cosas. Y esto es importante entenderlo. Él no pudo entender algo de quién era Dios, y por lo tanto de esa manera su ofrenda fue una ofrenda superficial, liviana. Y yo quiero decirle, hermano, esa ofrenda, aunque no es de lo que voy a hablar hoy, esa ofrenda tenía que ser una ofrenda de sacrificio y de sangre. No quiero dejar como una mala explicación sobre ello. La ofrenda que él debió haber traído era una ofrenda semejante a la que Abel trajo, por lo que significaba eso ante Dios. Pero hermano, déjeme hoy solo decirle: a Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Y eso fue llevando a que las cosas en la vida de Caín cambiaran. Y al último, Caín terminó lejos de Dios, en problemas con Dios, y mató a su hermano. Ve, hermano, si yo no logro entender quién es Dios, yo terminaré lejos de la iglesia. Usted no va a poder permanecer. Jóvenes, si ustedes no logran entender por qué estamos aquí y por qué adoramos de esa manera a Dios, de seguro en un mes, en un año, en 2 o en 3, tú te vas. Porque tú no entendiste.
Pensaste que ser cristiano era parte de venir y hacer membresía en la iglesia y tener unos hermanos de amigos, unos jóvenes. No, esto va más allá. Esto va en entender quién es Él, en conocer quién es Él. Aleluya. Y cuando lo haga, tú vas a sentirlo a Él, a experimentarlo a Él. Y eso hará que de aquí no te vayas. Amén. Yo quiero invitarles a que entendamos esto muy bien, hermano. Cuando una persona no lo entiende, claro, llega un momento en que se va a cansar de venir aquí porque no logró entender ni entrar en una relación con Dios. Pero cuando usted sabe quién es Dios y qué merece Él, y usted le da esa clase de ofrenda y esa adoración, hermano, Dios entonces contestará esa ofrenda y usted de aquí no se irá. Usted le dirán, hermano, se acabó el culto, y usted dirá, déjeme otro poquito, hermano, hermano, ya es hora que se vea. Usted dirá, pero yo estoy adorando a Dios. Esto hay que entenderlo, hermanos. Si yo no lo entiendo, ustedes de que falten 20 minutos para que el pastor acabe, usted está dirá, y a qué horas termine, y ya, y el pastor se pasó, y Dios mío. Hermano, si yo no entiendo lo que sucede acá, mi visión de la vida va a ser nublada. Mi visión de este momento, de este culto, de esas alabanzas, de este venir, de este sacar tiempo, de este congregarnos, si yo no lo entiendo ante quién yo vine, hermano, para mí todo va a ser complicado. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Déjeme le aclaro otro término. No es lo mismo alabanza que adoración, y nos lo han dicho durante estos mensajes estos días. No es lo mismo, hermano, alabanza que adoración. Amén. Lo estaremos mirando. Déjeme decirle, aclarar otro término. Lo más importante a lo que nosotros venimos a este lugar, hermano, es adorar a Dios. Mire, jóvenes, lo más importante a lo que se viene a este lugar es adorar a Dios. No deje que nada ni nadie lo saque de ahí. Nada ni nadie. Si se sentó la muchacha más bonita al lado suyo y usted, su corazón hizo así, diga, hay poder en el nombre de Jesús, me va a tocar pararme de esta silla. Pero que nadie lo saque a usted del propósito. A este lugar se viene a adorar a Dios. Adorar a Dios. Y eso debe quedar claro en cada uno de los que vienen aquí. Hermano, amigo, por eso es que cuando usted viene acá y usted empieza a escuchar que se canta, usted empieza a sentir algo. Y usted está oyendo la palabra y usted siente algo que como que se mueve en usted, le hace sentir escalofrío, a veces deseos de llorar, otras veces usted quisiera caer en este altar adorando a Dios y pidiéndole perdón, otras veces usted siente un gozo, una alegría, algo que usted no puede describir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios está en medio de ellos en el poder de su Espíritu Santo, y ahí es donde es muy peligroso, hermano, que yo no le dé la gloria a Dios cuando hay alguien al lado mío dándole la gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, esto es muy importante entenderlo. Yo alguna vez fui a una iglesia a predicar a un culto y habían dos hermanos en sillas de ruedas, pero me impactó uno de ellos porque él tenía una enfermedad y sus manitos se desviaron, se torcieron totalmente, no recuerdo el nombre.
y estaba en una condición difícil, pero en el culto, hermano, yo vi la manera en que ese hermano de una manera volteaba esas manitos y las batía para Dios, y no podía normalmente su condición, pero él las batía para Dios. Y yo desde ahí yo dije, wow, ¿cómo mirará Dios a él? ¿Y cómo me mirará Dios a mí? O a aquellos que no le baten las palmas, o no le alaban, o no le glorifican, cuando esta persona que no tiene la facilidad busca la manera y dice, es que yo vine a adorar a Dios. Hermano, debemos ser conscientes que a lo más importante que venimos nosotros a este lugar es adorar a Dios. Amén. Aleluya. La falta, hermanos y jóvenes, la falta de respeto en la adoración a Dios en el momento del culto será reclamada por Dios un día. Será reclamada por Dios un día. Yo con cariño se lo digo a los jóvenes, no se sientan mal, pero si en algún momento has perdido el norte de a lo que vienes, a partir de hoy dile: Señor, ayúdame. Yo vine a adorarte y te voy a adorar. Y ahí con mis amigas hablaré afuera, me reiré afuera, charlaremos afuera, nos haremos bromas afuera. Pero este momento es un momento de levantar la mirada al cielo, de mirar al Rey del universo y de batirle las manos y de darle la gloria y de exaltarle y decirle que Él es bueno. Aleluya. Oh hermano, qué bueno entender que aquí en medio nuestro está la gloria de Dios. Usted no le ve, pero le siente. Aleluya, aquí está Dios, hermano. Y eso no se nos puede olvidar a nosotros. Amén. ¿Qué es adorar? La palabra adorar, hermanos, en manera fácil de entender, es rendir culto, honor, reconocimiento, respeto a alguien superior. Y como estamos hablando de adorar a Dios, Él es el que merece todo el honor y el reconocimiento. Así que cuando usted dice: ¿para dónde voy? Voy a adorar a Dios. Sepa que va a rendirle honor, alabanza, respeto y reconocimiento a Dios. ¿Lo entienden, niños? Eso hay que enseñárselo, padre, a los niños. Hermano, por eso no tenga cuidado. Y lo más importante para uno, eso es lo que uno más adora. Si usted, y tenga cuidado, la palabra adoración es reconocimiento a un ser superior. A veces el ser superior para mí puede ser el dinero. Mire, hermano, yo a veces puedo correrle al dinero y no al culto. Yo a veces puedo correrle a un hijo y no a un culto. Yo a veces puedo correrle a mi jefe y no a Dios a la hora de adorarle. Así que, hermano, la palabra adoración es rendir honor, reconocimiento a alguien superior. Y en este caso es reconocer la grandeza de Dios. Amén. Y hermano, y eso debe llevarnos entonces a que usted y yo le rindamos a Él honor, reconocimiento, alabanza. Y como decía el Salmo 100, por eso es que el Salmo 100 dice: ustedes vienen a la casa de Dios a alabar a Dios. Y luego dice el versículo: entren por sus atrios con alabanza, ¿con qué más? Con acción de gracia, bendecir su nombre. Pero escuche lo que dice el verso siguiente, verso 5. ¿Por qué? Ese es el caso, hermano. Es que Él es bueno, es que Él es el dueño, es que Él es el soberano, es que mi vida está en sus manos. El salmista nos explica y dice: es que Él es bueno.
Y ustedes le deben a Él la misericordia que Él ha tenido con ustedes toda la vida, hermano. Yo voy para 49 años y le quiero decir, toda la vida Dios me ha mostrado su misericordia. Entonces el salmista dice, alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y si a alguien le queda alguna duda, mire lo que dice el verso siguiente. No capítulo siguiente, verso siguiente del Salmo 100. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso tiene un significado, porque si usted es oveja de Él, por eso es que Él lo cuida. Usted cuida sus ovejas, usted cuida sus mascotas, su perrito, lo cuida. Si usted tiene un becerro, lo cuida. Un ternero, un novillo, una vaca, usted la cuida, usted vela por ella. Pues el salmista dijo, porque Él nos hizo, Él es nuestro creador, pero nosotros pertenecemos a su rebaño y Él nos cuida. Eso merece que usted entre por allá alabando a Dios, bendiciendo a Dios, dándole la gloria a Dios, diciendo que Él es bueno. Aleluya, aleluya. Hermano, cuando la Biblia habla de adorar, de la palabra adorar, esa palabra significa postrarse. Rendirse significa inclinarse, significa hacer reverencia. Amén. Así que cuando usted y yo venimos a este lugar, hermano, usted necesita hacer lo que dice el canto. Mi quier basha mi cop. Yo quiero vaciarme. Yo quiero vaciar lo que hay en mí, rendirme ante Él. Cuando usted viene aquí, hermano, cuando yo vengo acá, usted viene a rendirse ante Dios, a vaciarse usted y a llenarse de Él. Usted viene, hermano, a doblarse ante Dios, y eso es respeto, eso es honor, eso es admiración, eso es algo maravilloso, hermano. Por eso es importante entender este tema de la adoración, y gracias a Dios por esta semana que nos están hablando acerca de este tema. Y cuando yo estaba preparando este mensaje y orando a Dios que me ayudara, yo estaba pensando, tendremos que hacer un mes en la iglesia, como hemos hablado de la economía, como hemos hablado del Espíritu Santo, como vamos a hablar de la familia. Tendremos que hacer una enseñanza, un mes, de lo que es la adoración a Dios, porque, hermano, una iglesia, un cristiano que aprende a adorar a Dios, su vida va a ser bendecida, su vida va a ser llena con el Espíritu Santo. Esa persona hablará en nuevas lenguas. Esa persona, Dios pondrá sus ojos sobre él, sobre ella, y le va a bendecir, hermanos. Amén. Recuerda la historia de la mujer que llegó Jesús a la casa de Simón y sacó un perfume y quebró el frasco a los pies de Jesús. Pedro era ese hombre, hermano, era alguien que estaba para grandes cosas, pero el Señor mostró la actitud de ella. Así que hay personas que entienden lo que es adorar, y, hermanos, quiebran la vasija, quiebran todo, quiebran su vida, su pensamiento, y dicen: no, yo puedo ser importante, yo puedo tener dinero, yo puedo haberme ganado lo que sea, pero yo estoy aquí ante el grande, aquí yo ante Él no soy nada. Usted puede ser médico, abogado, ingeniero, tener una maestría, tener un doctorado, tener un postdoc,
Pero hermano, aunque alguno de nosotros tuviera un postdoc, yo quiero decirle, eso no es nada. Esas personas tendrán que rendirse cuando vengan aquí ante la gloria y la majestad de este alto y sublime Dios. Aleluya. Hermano, tire su copa a un lado, rinda sus principios y dobléguese ante Dios. Aleluya. Él merece la gloria. Miren, el versículo que leímos en Romanos 11 prácticamente es la clave. Prácticamente es la clave. A usted y a mí nos ha pasado eso. Yo he llegado a muchas partes y a veces me presentan ante una persona y a veces la persona ni me mira. Hasta delante, hermano, y a le presento al hermano y ni me mira. Pero cuando la persona le dice, él es el pastor, ahí mismo la gente, perdón, pastor. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que alguien de pronto lo ignoró, pero dijeron, él es tal persona, él es el papá de tal persona, o la mamá, o el familiar, o por el cargo que usted tiene, y se detiene? Mire, hermano, si nosotros no entendemos quién es Dios y que Él está aquí, entonces usted pasará de largo y pensará que le estamos presentando a otro igual a nosotros, a otro de la misma altura nuestra. Pero no, hermano, el que está aquí y el que recibe su alabanza esta mañana y el que recibe sus aplausos esta mañana, oh hermano, Él es tan grande, Él es tan sublime, Él es tan maravilloso. Oh hermano, a Él se lo debo todo. Señorita, todo. Señorita, todo lo que quieres en tu vida, Él lo tiene. Todo lo que tú sueñas en la vida, señorita, jovencito, Él lo tiene. No seas indiferente ante Él. Así que Pablo, escribiéndole a la iglesia en Romanos, aleluya, mira el reconocimiento. Y cuando uno tiene esto claro, hermano, uno viene a este lugar y dice, vine a adorar a Dios. Hey, afuera nos reímos, pero aquí vine a adorar a Dios. Pablo dijo, porque de Él, aleluya. Pablo lo encerró todo y dijo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pablo dijo, mis títulos, mi riqueza, mi fama, mi nombre, mi nacionalidad, esto no es nada. Aquí hay uno que merece el honor y la gloria por los siglos de los siglos. No hay dinero, no hay título, no hay plata, no hay nombre, no hay reconocimiento, no hay altura, no hay posiciones. Hay uno aquí, iglesia, que merece que usted y yo en esta mañana digamos, mi vida, mi trabajo, mi negocio, el aire que respiro, mis hijos, la que va a ser mi esposa, el que va a ser mi esposo, la casa que tendré, el dinero que poseeré, Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Él es bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Ante Él los ancianos rindieron sus coronas y se postraron ante el que estaba sentado en el trono. Porque usted y yo no nos rendimos esta mañana. Yo quiero invitarle, porque no le adora un momento. Hermano, aquí está Él. Iglesia, aquí está Jesús. Aquí está el Espíritu Santo. Dele un aplauso, alábelo y sienta que su poder está en medio nuestro. Aleluya. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, hermano. Dele la gloria al Señor, dele la gloria, dele la alabanza, dele el honor en esta hora.
Que hoy puedas mirarlo a Él y decirle: mi quiero adoravo. Y quiero adoravo. ¿A qué vienes? Yo quiero adorarle. ¿A qué entraste? Quiero adorarle. ¿Por qué viniste? Porque quiero adorarle. ¿Y por qué le alabas? Porque todo en mi vida, hoy, mañana, en 10 años, en 20, en 30, en 50, todo está en sus manos. Todo. Mis hijos están en sus manos. Porque le bate las palmas, porque Él me las dio, pero es que Él es tan grande. Él es tan grande. Iglesia, Él es tan grande. Me quiero adorarlo. Yo quiero alabarte. Yo quiero exaltarte. Los ancianos colocaron sus coronas. Ellos se vaciaron, ellos dijeron: aquí somos de importancia, pero el que está frente a nosotros. Puede que usted y yo tengamos alguna importancia, pero el que está aquí, hermanos, Él merece toda la gloria. Él merece todo el honor. Él merece toda la alabanza. Aleluya. 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 Cada que tú vienes a este lugar, aunque Él no te diga nada, Él te está esperando. Cada que tú llegas, Él te observa. Él sabe que viniste. Pero la manera en que vengamos determinará el resto. Siéntese en un momentico, hermanos. Déjeme le digo algo más. Y vamos a darle luego una alabanza a Él. Y el grupo nos va a cantar unas 2, 3 canciones. Pero yo quiero invitarle a que usted lo contemple. Que usted, hermano, no piense que aquí el más importante es alguien, no. Hay alguien aquí tan grande. Pero hay que mirarlo bien. Y Pablo dijo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sabe dónde Isaías se dio cuenta de que era un pecador? Vea, hermano, uno se justifica y hará tantas cosas y pensará que está bien hasta que no lo mire a Él claramente. Pero Isaías, cuando vio al Señor, Isaías dijo: en el año en que murió el rey Usías. El rey Usías había sido un gran rey, pero había dolor y tristeza en el pueblo por la muerte de Usías. Y él dijo: pero en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ya eso, hermano, ubicó a Isaías y dijo: wow. Vea, hermano, si usted viene y ve estas paredes y ve al pastor y nos ve a nosotros, usted dice: bueno, vine a culto. Pero si Dios le dejara ver a usted su gloria, hermano, usted no se quedaría ahí sentado. Usted no se quedaría callado. Usted, hermano, no se quedaría quieto. Usted diría como Isaías: ay de mí, que soy hombre pecador, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Isaías se quedó, hermano, admirado, sorprendido, y dijo: aquí habita la gloria de Dios.
pero hay que verlo a Él claramente. Si usted lo ve, si usted logra entender eso, hermano, joven, usted dice, de aquí no me muevo. Tú dirás, aquí está Dios. Así que Isaías lo vio e impactó su vida. Él tuvo una visión clara de él mismo cuando vio a Dios claramente. Mire, hermano, cuando yo tengo una visión clara de Dios, usted dirá, yo tengo que venir a adorar a Dios. Porque aquí Dios a un adorador le perdona los pecados, le sana el corazón, le sana el pasado, le arregla la vida, le muestra su amor y su misericordia y lo bendice. Por eso, hermano, si usted ha fallado a Dios, sea un gran adorador, dígale: Dios, te he fallado, pero vine a cantarte y alabarte, porque hoy aquí me voy a encontrar con la misericordia, con la gracia, con el perdón. Aleluya. Amén. Ve, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 12. Y aquí voy a terminar. En el libro de Hebreos, capítulo 12. El versículo 12. Verso 18, por favor. Hebreos 12, 18. Yo quiero que usted entienda esto, hermanos. Si Israel tenía respeto por Dios, ¿cuánto más la iglesia? Más la iglesia, porque los israelitas no vieron, ni sintieron, ni experimentaron lo que usted ha visto, ha sentido y lo que hay para usted y para mí. Por eso, hermanos, si ellos se dijeron, este lugar es impresionante. Versículo 18, vamos a leerlo. Porque no os habéis acercado. ¿Sabe de qué está diciendo el escritor a Hebreos? De cuando Moisés estaba allá en el monte Sinaí, que la gloria de Dios descendió y ese monte temblaba. Así que ellos se sorprendieron y dijeron: aquí hay una gloria y aquí hay una presencia extraordinaria. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Verso 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, hermano, ¿cómo sería de imponente esa voz y lo que sucedería en ese monte? Que cuando ellos escuchaban eso, ellos preferían no oírlo, porque ahí estaba la gloria de Dios. Aleluya. Israel se sacudía y se estremecía y temblaban ante la presencia del que estaba ese día manifestado allí. Gloria al nombre de Jesús. Verso 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, y si aún una bestia que tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Verso 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Así que, hermano, la gloria de Dios hizo que ese monte, hermano, mire, en ese monte había algo extraordinario. Ni una bestia podía tocarlo porque caía muerta.
No querían oír lo que se escuchaba porque eso era una voz, hermano, imponente que sonaba. Y el mismo Moisés estaba espantado y temblando. Versículo 22. Pero mire lo que dice. Eso, ustedes no vivieron eso, ellos sí. Pero ustedes hoy, yo quiero que se concentre aquí. Ustedes hoy se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Note lo diferente, ahí había miedo, pero aquí tiene que haber lo que dijo el salmista: alabanza, alegría, gratitud. Se habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Mírelo, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23, por favor. A la congregación de los primogénitos que están donde, hermano, Israel no estaba inscrito en el libro de los cielos, pero usted está aquí inscrito esta mañana en el libro de los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Usted, hermano, no está ante el Dios que hacía temblar allá. Usted está ante el Dios que hoy le abrazó, le recogió, le extendió su misericordia, le hizo su hijo, le ha brindado su amor y le ha extendido bondad. Oh, gloria al nombre de Jesús. Nos declaró justos y nos declaró perfectos. Verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ve, a Israel fue librado por el sacrificio de un cordero, un animal, pero usted y yo hemos sido salvados por el sacrificio de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si alguien tiene un aplauso para darle al Rey de la Gloria, que en esta mañana diga: ellos fueron librados. Oh, hermano, ellos fueron librados por un animal, pero yo fui librado por el Rey del cielo. Y Él merece que yo esta mañana lo alabe, lo adore, le glorifique, le cante. Gloria al nombre de Jesús. Alábelo esta mañana. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a
Solo tú, vine Señor. a adorarte, Solo tú, Señor, eres digno de la vine gloria. a Oh, postrarme, solo tú, Señor, en esta mañana eres digno de que tu pueblo te alabe. Oh, en esta mañana, Señor Jesús, venimos a adorarte. solo tú eres sí, grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Te adoramos, te adoramos. Oh, perfecto, inigualable Te Dios. adoramos, Tu amor inexplicable, tu reino incomparable. bendecido tu nombre. Asombroso, Bendecido tu nombre, Señor, en esta mañana. en tu trono de victoria. Gracias, Señor, gracias, Vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza.
Le está dando ese aplauso.